Ciencias Sociales, sexto de primaria, las actividades económicas en Europa y España, tema 5. Vamos a continuar en este tema 5, en esta clase, hablando del sector primario, en Europa y en España. Aunque son muy similares, pero hay algunas diferencias con respecto a los tipos de cultivo y a la forma de trabajar en el sector primario, por lo que vamos a diferenciar entre el sector primario en Europa y luego especificaremos con respecto a España. El sector primario, como sabéis, comprende las actividades de la agricultura, la ganadería, la pesca y otro tipo de actividades como la explotación forestal o la explotación mineral, la minería. Comenzamos por la agricultura. La agricultura es la actividad del sector primario en la que trabajan más personas. En Europa es una actividad que emplea maquinaria, lo que facilita las diferentes tareas agrícolas, y se utilizan técnicas de cultivo modernas que permiten obtener una gran producción, como veis en esta imagen, con muy poca mano de obra, una maquinaria y una persona y toda esta gran plantación. Incluso, aunque las condiciones climatológicas no sean adecuadas, bien por sequía, por exceso de lluvia, con las maquinarias se puede conseguir mejorar el cultivo de muchos productos. Hay dos grandes zonas agrícolas en Europa. La Gran Llanura Europea, que se extiende desde los Pirineos hasta los Montes Urales, gran llanura. Casi toda Europa es una gran llanura. Y la cuenca del Mediterráneo, más montañosa, donde se encuentra España. Luego su agricultura será más parecida a la de países como Italia, Grecia o los países balcánicos. Vamos a hacer un repaso del sector primario en Europa. En la Gran Llanura Europea es una zona muy fértil recorrida por los principales ríos de Europa, por lo que tiene abundantes lluvias y zonas muy extensas y muy llanas, por lo tanto lo más habitual es el cultivo de cereales como el trigo y la cebada. Aquí veis una imagen de un campo de trigo en Polonia. También se dan otros productos como la patata o la remolacha. Aquí tenéis un campo de patata extensísimo en Serbia. La cuenca del Mediterráneo sobre todo tiene cultivos de secano, es decir, aquellos que solo crecen con el agua de lluvia, aunque también existen algunos de regadío. Es verdad que los cultivos de regadío necesitan más agua de la que se proporciona de forma natural en estas zonas y por eso hay que utilizar sistemas de riego. Entre los cultivos de secano destacan sobre todo los olivares y la vid. También algunos cultivos de trigo. Aquí tenéis un campo de olivos en la Toscana italiana. Y en cuanto a los de regadío, pues sobre todo las hortalizas y los frutales, como esta plantación de tomates de la zona de Grecia. Pasamos a la ganadería en Europa. En Europa la ganadería es la segunda actividad en número de personas ocupadas dentro del sector primario y se practica de dos formas, extensiva e intensiva, pero sobre todo intensiva. En la ganadería extensiva, como veis en este rebaño de ovejas en Polonia, los animales se crían en el campo y se alimentan de pastos naturales. Sin embargo, en la ganadería intensiva, los animales se crían en establos donde se alimentan con pienso. Este es el tipo de ganadería que más crece porque permite obtener una mayor producción en menos tiempo. En los últimos años la pesca en Europa se ha ido reduciendo
debido a que los caladeros se han agotado. Los caladeros son zonas donde abundan los peces porque se reúnen en esos sitios. Sin embargo, gracias a acuerdos internacionales, los barcos europeos pueden pescar en aguas marinas de otros países. Entre los mayores productores pesqueros se encuentran España, Rusia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Reino Unido. Aquí veis un ejemplo de un barco pesquero de Noruega. Otro tipo de actividades del sector primario son la explotación forestal y la minería. La explotación forestal se utiliza para obtener madera, corcho o resina, entre otros productos, y es muy importante en el norte de Europa, en países como Noruega, Suecia o como en esta explotación forestal de Finlandia, porque tienen bosques muy extensos y muy abundantes. La minería es la otra actividad del sector primario que se ha reducido en la mayoría de los países debido a que los recursos escasean. Además, tiene un alto coste y es contaminante. Nos referimos sobre todo a la extracción de carbón y petróleo. Sobre todo en zonas como Rusia y Noruega destaca la producción de petróleo y de gas natural. Aquí tenéis un ejemplo de una refinería en Rusia. Y vamos a comparar un poquito este sector primario de Europa con el sector primario en España. En España los cultivos característicos son los de la cuenca mediterránea. Por un lado, cultivos de secano, que ocupan la mayor parte de la superficie cultivada de nuestro país, entre los que se encuentran los cereales, la vid, como vemos en este campo de vides de Aragón, que también se da en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, y también los olivares, los campos de olivos, que sobre todo se encuentran en Andalucía, como este campo de olivos de Jaén. Los cultivos de regadío también ocupan una de cada 5 partes del total, del total de la superficie cultivada. Se localizan sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, como estos campos de arroz, y los cultivos de hortalizas y frutales, como este cultivo de naranjos en la región de Murcia. También la ganadería en España es parecida a la que tenemos en el resto de Europa. En primer lugar, la ganadería de tipo porcino y de tipo ovino, que se encuentra en zonas de encinares y de dehesas. Cabe destacar, sobre todo, en Andalucía, Cataluña y Aragón, el porcino, que es el ganado más numeroso, aunque también tenemos el ganado ovino más importante en Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Por otra parte, también España es uno de los mayores productores de carne de pollo de Europa, sobre todo en zonas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia. Aquí tenéis un ejemplo de una granja avícola donde se crían millones, millones y millones de pollos cada día. Nuestro país también destaca por ser un gran país pesquero. Conviven por un lado la pesca de bajura, que es la que se realiza cerca de la costa en barcos pequeños, como veis en este ejemplo del País Vasco, con la pesca de altura, que se desarrolla en alta mar con buques de gran factoría, de gran calado, como este buque pesquero español que está pescando en aguas de Islandia. Recordad que hemos dicho que gracias a los acuerdos internacionales todos los países pesqueros pueden pescar con una especie de contrato o de acuerdo en zonas pesqueras de otros países. Recordamos pues que el sector primario en Europa y en España son muy similares. La agricultura es la actividad en la que más personas trabajan. Utilizamos maquinaria y técnicas de cultivo modernas, que en Europa destacan 2 zonas agrícolas, la gran llanura europea
y la cuenca del Mediterráneo. En España se cultivan tanto cultivos de secano como de regadío, y que en la ganadería en Europa es la segunda actividad en número de personas ocupadas, y que se practica tanto la ganadería extensiva como la ganadería intensiva. En cuanto a la pesca, recordamos que entre los mayores productores pesqueros de Europa y del mundo están países como España, Rusia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Reino Unido, y que practicamos tanto pesca de bajura como pesca de altura. Y que otras actividades del sector primario que son importantes en Europa, pues son la explotación forestal en países del norte de Europa y la minería en refinerías, sobre todo de petróleo y gas, en Rusia y Noruega.